Hola, en esta exposición vamos a hablar sobre las causales de procedencia y el trámite de audiencia, proceso verbal, que fue el tema que nos correspondió. Nuestro grupo está conformado por Camilo Trujillo Bonilla, Carlos Arturo Barrera y quienes habla Sara González Dalmán. Entonces empezamos invocando el artículo 225A de la Ley 1952 del 2019 que regula cuándo procede el proceso verbal en materia disciplinaria. Entonces, ¿qué dice el artículo 225A? El artículo 125A se llama fijación del juzgamiento a seguir y establece que una vez el funcionario recibe el expediente debe decidir si el proceso disciplinario se tramita por un procedimiento ordinario o por un procedimiento verbal. Esta decisión se toma mediante un auto de sustanciación motivada y no admite recurso. Entonces, entendiendo esto, ¿cuándo se usa el proceso verbal? Entonces, el artículo 225A establece tres causales principales para usar el proceso verbal. Entonces vamos a explicar detenidamente cada una de ellas. Entonces, como primera causal del artículo encontramos la fragancia. Entonces, se usa el juicio verbal cuando el sujeto disciplinable es sorprendido en el momento de cometer la falta o con elementos que provienen directamente de la conducta disciplinaria. Entonces, un ejemplo, un funcionario sorprendido recibiendo dinero en efectivo a cambio de un trámite público. En ese momento le encuentran el dinero y hay testigos de hecho. Entonces se aplica el juicio verbal porque los hechos son evidentes, son notorios, son inmediatos, y entonces no se requiere una investigación extensa sobre esto. Entonces el proceso puede ser aún más ágil, más rápido. Como segunda causal del artículo 125A encontramos las faltas leves. Entonces, también se aplica el juicio verbal por aquellas conductas que el Código Disciplinario considera faltas leves, es decir, de menor gravedad y con sanciones más bajas. Entonces, un ejemplo, un servidor público incumple con un reporte administrativo por negligencia, pero sin causar daño grave al servicio o a terceros. Entonces, aplicamos el juicio verbal porque la falta es leve y no se necesita un proceso largo para evaluar la conducta ni evaluar cuál sería la sanción correspondiente. Entonces, las faltas gravísimas las encontramos en la tercera causal del mismo artículo. Entonces, aunque en general las faltas gravísimas se tramitan por un juicio ordinario, en el artículo 225A autoriza el juicio verbal para ciertas faltas gravísimas específicas listadas en los artículos 54 al 62 del Código. Entonces, trayendo a colisión un ejemplo, un funcionario actúa en conflicto de intereses al participar en una contratación donde tiene beneficios personales. Entonces eso lo podemos encontrar en el artículo 57, numeral 1. Entonces, ¿por qué aplica el juicio verbal? Porque a pesar de ser una falta gravísima, el legislador considera que algunas pueden juzgarse por vía verbal si los hechos están claramente establecidos. Entonces, la tercera causal del juicio verbal son algunas faltas gravísimas específicas que están enlistadas expresamente en el artículo 225A. Entonces, estas faltas están en los artículos 54 y 62 del Código Disciplinario y son conductas como incumplir deberes graves, violar prohibiciones, participar en corrupción o contratar irregularmente. Entonces, la norma no solo permite el juicio verbal si se trata de los numerales exactos que menciona, porque no todas las faltas gravísimas se tramitan por esta vía, es decir, verbal. Entonces, por ejemplo, el artículo 55 que habla de las prohibiciones se permiten por juicio verbal solamente las faltas de los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Entonces, eso significa que el legislador solo escogió ciertas conductas gravísimas que por su naturaleza o su evidencia pueden resolverse en un trámite mucho más rápido. Entonces, como cierre, el juicio verbal procede cuando hay fragancia, cuando la falta es leve o cuando trata de ciertas faltas gravísimas específicas por la ley. Entonces, este procedimiento lo que busca es hacer más rápido y eficaz el juzgamiento disciplinario sin afectar claramente el derecho de defensa. Trámite del proceso verbal.
En el auto en el que el funcionario competente desea adelantar el juicio verbal, se deberá fijar fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de pruebas y descargos. Este término no podrá ser inferior a 10 días ni superior a 20 días a partir del auto de citación. Contra esa decisión no procederá ningún recurso. Las formalidades que deberá contener la audiencia son las siguientes. Primero, deberá ser grabada, ya sea en audio o en video. Segundo, finalizada cada sesión, se deberá levantar un acta que debe ser firmada por los intervinientes. Ahí mismo se fijará fecha, hora y lugar para la reanudación de la misma. Durante la suspensión de esta audiencia no se resolverá ninguna solicitud. Instalación de la audiencia. El funcionario verificará la asistencia del disciplinable y su defensor y realizará una descripción de los hechos y cargos formulados. Aquí el proceso puede tomar dos rumbos. En caso de que el disciplinable, en presencia de su defensor, decida aceptar totalmente los cargos, esta audiencia deberá seguir el trámite de lo que dispone el artículo 162 de la Ley 1952 de 2019. En caso de que el disciplinable esté presente pero no su defensor y éste decida aceptar cargos, la audiencia se deberá suspender por un término de 5 días en los cuales se le deberá buscar un defensor de oficio, ese puede ser un defensor público o un estudiante de consultorio jurídico de una universidad de educación superior legalmente reconocida, o para que éste se presente con uno de confianza para que lo asesore en la decisión que está tomando. En caso de que el disciplinable acepte parcialmente los cargos formulados, el funcionario competente deberá darle el uso de la palabra para que rinda una versión libre, presente sus descargos, solicite o aporte las pruebas necesarias. Allí mismo también se le concederá la palabra al Ministerio Público, a las víctimas si están presentes, para que estos soliciten pruebas también, invoquen nulidades o aporten las pruebas necesarias que pretendan hacer valer en este proceso. El funcionario competente deberá resolver las nulidades inmediatamente y procederá a evaluar la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas que han sido solicitadas y deberá decretar las de oficio, las que considere pertinentes. Si se niega la práctica de una prueba, esta deberá ser notificada en estrados y contra ella procede el recurso de apelación, el cual deberá ser sustentado inmediatamente. La práctica de pruebas se adelantará hasta en un término de 20 días, prorrogable otros 20 días más. En este caso, la prórroga deberá ser debidamente motivada. También se podrá ordenar la práctica de pruebas por comisionado cuando sea estrictamente necesario. En el caso de aceptación o confesión de los cargos, no habrá lugar a retractación, salvo que se estén violando derechos y garantías fundamentales. ¿Qué pasa en caso de renuencia? Es decir, que el disciplinable o su defensor no asistan a la audiencia sin justificación. Entonces, se le deberá buscar un defensor de oficio o que puede ser un defensor público o un estudiante de consultorio jurídico, universidad de educación superior legalmente reconocida. En el caso también de que después el disciplinable o su defensor decidan asistir, estos podrán acogerse al proceso, pero en el proceso en el que éste se encuentra. Asimismo, el funcionario competente podrá hacer compulsa de copias en caso de que el defensor no se haya presentado y no medie alguna justificación. Puede haber una variación en los cargos. Si el funcionario de conocimiento ve la necesidad de variar los cargos por dos cosas, o por prueba sobreviniente o por un error en la clasificación, este lo hará saber en la audiencia con una motivada decisión y ordenarán devolver el expediente al instructor para que formule una nueva clasificación en un plazo máximo de 15 días. Importante aquí que contra esta decisión no va a proceder ningún recurso. Entonces pueden pasar dos cosas, que se varíe la clasificación o que por el contrario no se varíe la clasificación. Si se varía la clasificación, esta decisión se va a notificar para realizar el pliego de cargos y realizada la notificación se enviará el expediente al funcionario de juzgamiento, quien va a fijar fecha de audiencia de descargos y pruebas y esta se hará en un término no menor a 10 días.
Por el contrario, si el instructor no varía el pliego de cargos, así se lo hará saber al funcionario de juzgamiento, quien va a citar audiencia en la que podrá decretar la nulidad del pliego de cargos. Después de esto tenemos el traslado para alegatos previos al fallo. Si no hay pruebas que practicar o si ya se practicaron las pruebas que se habían decretado, se va a suspender la audiencia por un término de 10 días, con el fin de que los sujetos procesales puedan preparar sus alegatos previos a la decisión final. Reanudada esta, se va a conceder el uso de la palabra a los sujetos pues para que presenten estos alegatos y se va a hacer en el siguiente orden que nos lo establece el artículo 230 del Código. Primero va a pasar el Ministerio Público, después va a pasar la víctima en caso tal de que haya, después va el disciplinable y el defensor y ya finalizadas las intervenciones se van a citar para dentro de 15 días siguientes con el fin de dar a conocer el contenido de la decisión. Importante tener en cuenta que el fallo siempre se va a dar por escrito y va a contener lo siguiente. Primero, pues el fallo debe contener la identificación del disciplinado, el resumen de los hechos, el análisis de las pruebas con las que se basaron, un análisis y valoración jurídica de los cargos, los descargos y los alegatos que se presentaron, un análisis de la ilicitud del comportamiento, un análisis de la culpabilidad y la fundamentación de la clasificación de la falta. También va a contener pues, las razones de la sanción o de la absolución. En caso tal de que sea una sanción, va a tener la exposición fundamentada de los criterios tenidos a tener en cuenta para la graduación de la sanción y la decisión en la parte final, en la parte resolutoria. También el artículo 232 nos establece la ejecución de la decisión, nos dice que la decisión final pues se va a entender notificada en estrados y quedará ejecutoriada a la terminación de esta misma. Bueno, ¿qué recursos proceden contra este fallo de primera instancia? Únicamente procede el recurso de apelación y ese se puede interponer en la misma diligencia y se puede sustentar verbalmente y de forma inmediata o por el contrario se puede interponer a los 5 días por escrito, se puede interponer por escrito a los 5 días siguientes ante el secretario o la secretaria de despacho. Ahora el trámite en segunda instancia. El funcionario de segunda instancia va a tener un término de 45 días siguientes a la fecha en que se haya recibido el proceso, pues para decidir. Ese funcionario de segunda instancia solamente va a revisar, solamente está facultado para revisar los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten vinculados al objeto de impugnación. Las pruebas en segunda instancia, pues en segunda instancia excepcionalmente se podrán decretar pruebas de oficio y el funcionario de conocimiento debe decretar aquellas pruebas que puedan o modificar sustancialmente y favorablemente la situación jurídica de este disciplinado. En dicho evento y luego de practicar las pruebas se dará traslado por un término de 5 días a los sujetos procesales y vencidos estos 5 días, el fallo se va a proferir en un término de 40 días.